Ya tenemos acuerdo de investidura entre PSOE y Junts per Catalunya, pero ¿qué han pactado exactamente? ¿Amnistía? ¿Referéndum? ¿Hacienda catalana? Veámoslo. PSOE y Junts per Catalunya han suscrito hoy el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, es decir, todas las concesiones que el PSOE hará a Junts per Catalunya a cambio de que sus 7 diputados voten a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. ¿En qué consisten exactamente esas concesiones? Desde un lado del espectro político escuchamos que el PSOE ya ha pactado con Junts per Catalunya el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y desde el otro lado del espectro político escuchamos que no han pactado nada de nada al respecto, que es todo una confabulación, una invención de la derecha para empañar un buen acuerdo de investidura entre PSOE y Junts per Catalunya. Para entender realmente lo que ya se ha acordado y lo que es susceptible que se acuerde en el futuro, conviene distinguir entre un acuerdo de investidura en sentido estricto, es decir, qué le va a dar el PSOE a Junts per Catalunya a cambio exclusivamente de que en la próxima votación de investidura los diputados de Junts apoyen a Pedro Sánchez, y por otro, un acuerdo de investidura en sentido amplio, es decir, un acuerdo de gobernabilidad a lo largo de la legislatura. Es decir, que se ha proyectado que el PSOE pueda tener que darle a Junts per Catalunya para que éste siga apoyándolo en la tramitación de las distintas leyes que se quieren aprobar a lo largo de la legislatura, para que éste siga apoyándolo en el Congreso de España durante los próximos 4 años. En este sentido, ¿qué le ha dado ya el PSOE a Junts per Catalunya a cambio de los votos de Junts per Catalunya en la sesión de investidura de Pedro Sánchez? Pues fundamentalmente la ley de amnistía. Podemos leer en el documento suscrito en común por PSOE y Junts per Catalunya lo siguiente. Ambas partes tendrán que acordar una ley de amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Hasta aquí es lo que ambas organizaciones políticas han pactado que van a aprobar a cambio de la investidura, a cambio de los 7 votos a favor de Junts per Catalunya en la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, claro, el hecho de que Pedro Sánchez salga elegido presidente del gobierno no significa que vaya a poder gobernar durante los próximos 4 años, porque en cada votación que se plantee en el Congreso va a necesitar sí o sí del voto o al menos de la abstención de Junts per Catalunya. Y claro, la ley de amnistía únicamente es el peaje que ha de pagar el PSOE a Junts para que Pedro Sánchez salga investido, pero no es el peaje para que Pedro Sánchez pueda gobernar durante los próximos 4 años. Y por tanto, ¿qué le exige Junts al PSOE para que a lo largo de los próximos 4 años Junts vote junto con el PSOE en las distintas votaciones que se planteen en el Congreso? Pues varias cosas más. En primer lugar, una ampliación de la ley de amnistía original, de la que se va a aprobar en las próximas semanas, para terminar incluyendo a los afectados de lo que Junts llama el lawfare del Estado español en contra del independentismo catalán. A renglón seguido del párrafo que acabamos de leer, encontramos lo siguiente. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Es decir, que en el Congreso se van a constituir ciertas comisiones de investigación sobre asuntos relacionados con el lawfare del Estado español contra el independentismo catalán, y si esas comisiones de investigación en el Congreso, dentro de las cuales el bloque de investidura tendrá mayoría, si esas comisiones de investigación concluyen que ha habido lawfare en determinados casos en contra del independentismo catalán, entonces se acuerda una modificación de la ley de amnistía para también amnistiar en el futuro
esas situaciones de lawfare tal como han sido constatadas, tal como han sido diagnosticadas en las comisiones de investigación del Congreso. Pero esto no es lo único que solicita Junts per Catalunya para garantizar la gobernabilidad de Pedro Sánchez a lo largo de los próximos 4 años. Junts también quiere negociar 2 puntos absolutamente cruciales, capitales, para el independentismo catalán: un referéndum de autodeterminación y, en ausencia de una independencia de Cataluña, la hacienda propia para la Generalitat catalana, es decir, que la Generalitat de Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan dentro de su territorio. Así, en el acuerdo entre Junts y PSOE podemos leer: ambas partes tendrán que acordar, en su caso, los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones, que en términos generales se agrupan en 2 grandes ámbitos permanentes: la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña. En ese sentido, y en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva, primero, en cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Por tanto, no es cierto que PSOE y Junts ya hayan acordado, a fecha de hoy, el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Lo que han acordado es seguir negociando sobre ese punto concreto, seguir sentándose periódicamente para hablar y para negociar sobre cómo resolver el conflicto del encaje histórico de Cataluña en España. Para Junts, el conflicto de ese encaje histórico pasa por un referéndum de autodeterminación, y para el PSOE, según dice de momento en esta nota de prensa, por el desarrollo competencial del Estatut de 2006. Pero al menos de momento, y hasta que Sánchez vuelva a cambiar de opinión, el PSOE no ha comprado el referéndum de autodeterminación. Simplemente ha aceptado seguir negociando sobre esa materia. Y sobre la problemática de la financiación de la Generalitat de Cataluña, ¿qué han acordado? Pues de nuevo, seguir negociando sobre cómo resolverlo. Así podemos seguir leyendo. Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Y por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. En este ámbito también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Por tanto, en principio parece que es cierto que PSOE y Junts no han acordado todavía el referéndum de autodeterminación para Cataluña, ni tampoco la hacienda propia para Cataluña. Sin embargo, desde mi punto de vista, los últimos 2 puntos del documento son absolutamente claves para contextualizar los términos de lo que han acordado hoy. En esos últimos 2 puntos podemos leer que hoy se ha acordado, en primer lugar, la investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts, es decir, que Junts acepta investir a Pedro Sánchez a cambio de la aprobación de una ley de amnistía y de seguir negociando sobre todos los otros ámbitos, pero, en segundo lugar, segundo punto, se acuerda también la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los 2 ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. Es decir, que Junts solo garantizará la gobernabilidad del futuro gobierno de PSOE y Sumar siempre que se produzcan avances en la negociación
sobre la autodeterminación y sobre la hacienda catalana propia, y esos avances se ejecuten o se desarrollen normativamente. Si Junts considera que no hay avances en esos ámbitos, o si considera que los avances que está dispuesto a aceptar el PSOE son insuficientes, lo que está diciendo básicamente Junts en este documento és que dejarà caer al gobierno de Pedro Sánchez. L'acord que consta en el document pel qual es condiciona l'estabilitat de la legislatura als avenços i compliments dels acords a què s'arribi al llarg del procés de negociació. Repeteixo el concepte avenços, no només els compliments, sinó els avenços, s'ha d'avançar. No pot ser que no passi res. I com que no passi res, evidentment no hi hauria incompliment potencial. Els avenços i els compliments dels acords. I en aquest sentit, l'estabilitat del govern, de la legislatura, sobretot temes com els pressupostos i altres projectes rellevants que el govern remeti a les Corts, sorgirà i penjarà d'una negociació permanent que tingui resultats i que es vagin complint al llarg de la legislatura. De manera que, a diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. Por tanto, si Pedro Sánchez quiere seguir gobernando en un sentido amplio del término, es decir, promoviendo además una agenda legislativa efectiva que desarrolle las políticas que ese gobierno quiere ver desarrolladas, Pedro Sánchez tendrá que conceder a lo largo de los próximos años tanto el referéndum o algo muy cercano a él, cuanto la hacienda propia para Cataluña. Y si Pedro Sánchez no lo concede, ¿qué sucederá? Pues que Junts le retirará el apoyo en el Congreso. Ahora bien, y como aquí estamos en una partida de póker entre políticos, es decir, entre tramposos profesionales, no perdamos de vista que aunque Junts le retire el apoyo a Pedro Sánchez al cabo de un año o al cabo de 2 años, Pedro Sánchez podría seguir gobernando en una especie de gobierno permanente en funciones, sin aprobar absolutamente nada en el Parlamento, porque ya tendría unos presupuestos aprobados que podría prorrogar sin grandes consecuencias disruptivas para el país durante 2 o incluso 3 años. De tal manera que si al cabo de un año o a mitad de la legislatura Pedro Sánchez pierde todo apoyo de Junts en el Congreso, eso tampoco implicaría automáticamente elecciones anticipadas. Lo que implicaría es que el PSOE y Sumar no conseguirían aprobar ninguna ley en el Parlamento, pero seguirían gobernando. De ahí que cuidado con sacar conclusiones precipitadas. Si Pedro Sánchez quiere seguir gobernando en un sentido amplio del término, con su agenda legislativa, sí tendrá que conceder referéndum y hacienda propia para Cataluña, o al menos algo muy cercano a eso. Ahora bien, si Pedro Sánchez únicamente quiere seguir en la Moncloa, aún sin impulso legislativo, Pedro Sánchez, a mitad de legislatura, puede romper con Junts per Catalunya, puede negarles todo lo que le soliciten y aún así permanecer en el poder hasta concluida la presente legislatura. Por tanto, y en definitiva, ¿qué le ha dado ya el PSOE a Junts a cambio de sus votos en la investidura? Una ley de amnistía que proteja a todas aquellas personas implicadas en el procés independentista catalán desde 2012 a 2023. ¿Qué le tiene que dar el PSOE a Junts en el futuro si quiere su continuado apoyo en el Parlamento durante esta legislatura? Primero, una ampliación de la ley de amnistía que incluya a todos los encausados por el llamado lawfare contra el independentismo catalán. Segundo, un referéndum de autodeterminación. Y tercero, una hacienda propia para Cataluña. Es decir, que vamos a estar durante los próximos 4 años repitiendo las negociaciones que durante los últimos días hemos vivido entre PSOE y Junts. Cada ley importante que el PSOE quiera aprobar en las Cortes tendrá que pasar por el filtro de Junts y Junts le pedirá, le exigirá un peaje a cambio. Un peaje en materia de ley de amnistía ampliada, un peaje en materia de referéndum o un peaje en materia de financiación. Y será Pedro Sánchez quien decida si quiere pagar o no pagar ese peaje a cambio de aprobar cada una de esas leyes importantes.
qué vaya a terminar sucediendo con un tramposo y un mentiroso profesional como Pedro Sánchez es algo que ahora mismo no podemos saber.